En esta columna, ustedes saben, hemos hablado prácticamente de todas las plataformas de streaming de pago, pero nos falta una de las pioneras, ¿no? Y además, la única gratuita en esto de los servicios masivos, YouTube. Sí, que es además de estos servicios de streaming el único al que se puede acusar de colaborar con la radicalización y la creación de una grieta a nivel planetario. Yo ya adelantaba hoy tu postura de mañana y bueno, después tendrás que justificar por qué sos así tan categórico y contundente con esa consideración de YouTube. Pero a ver, partamos de algo más general, ¿no? Danos un poco de contexto primero. Sí, antes, ¿qué te parece si le preguntamos a la audiencia cuántos de ellos siguen algunos canales de YouTube? Aparte del de En Perspectiva, que por supuesto me imagino que lo tienen todos, están todos suscritos. A ver, ¿quiénes siguen algunos otros? ¿Cuáles siguen? Ahí que nos vayan contando. Bueno, saben, las vías de comunicación, pero por las dudas vamos a recordarlas. 091-525252. Ahí nos cuentan, a ver, nos recomiendan canales de YouTube. Sí, y mira, vamos a hacer así un poquito de historia. Cuando apareció YouTube, que fue ahí por 2005, me acuerdo de mirar videitos de bloopers, de animales, ¿no? Como esos compilados que a veces había algunos programas de televisión incluso que los hacían. Empezó a aparecer eso primero en YouTube, entramos por ahí y la palabra streaming no existía, ¿no? Pero es un streaming porque también tiene un componente de red social, de compartir videos, ¿no? También se le dice que es una plataforma de video sharing, ¿no? Como de compartir videos. Y tiene un componente de buscador, se dice que es el segundo buscador más buscado, después obviamente de Google, porque uno entra ahí y busca cosas, ¿no? Pero la tecnología de YouTube es streaming. Stream es stream, ¿no? Stream es corriente en inglés, como una corriente de agua. Y la tecnología del streaming es que se está transmitiendo algo en forma continua sin que nunca lo descargues. O sea, si vos descargas un archivo, si yo te mando un archivo por mail, te mando un video por mail, ¿no? Tenés que esperar a que se descargue antes de empezar a reproducirlo. En este caso lo que es como que se va descargando mientras lo vas viendo, pero también puedes ir para adelante, puedes ir para atrás, lo puedes pausar. Es como algo que está en continuo, por eso es streaming, por eso es como una corriente. YouTube, la gran ventaja o lo distintivo fue que fue el primero en hacer streaming de forma masiva, ¿no? Claro, no fue la primera plataforma de videos, ya existían algunas, pero sí fue la que se popularizó enseguida. Por ejemplo, Vimeo fue un poquito anterior, pero ¿cuánta gente usa Vimeo? ¿No? YouTube fue de entrada, fue como la súper popular. La fundaron 3 jóvenes en 2005, un año después la compró Google, $1.650 millones, que en ese momento parecía mucho. Hoy se sabe que más o menos vale como 20.000 millones, así que son monedas lo que gastó Google en aquel entonces. Y se fue convirtiendo en uno de los sitios web con más visitas diarias. Es el segundo después justamente de Google a nivel mundial. Algunos números más. Se suben 500 horas de video a YouTube cada minuto. Se reproducen 1.000 millones de horas de video en YouTube por día, que eso es, según datos del sitio Brandwatch, es más que la suma de Netflix y de Facebook juntos. A diferencia de otras plataformas de streaming, las cifras son públicas, ¿no? Uno en realidad con Netflix sabe más o menos lo que ellos publican, pero no tienen datos fiables públicos, lo mantiene muy privado. Ahí también está el componente de red social, ¿no? Cada uno sabe cuántas reproducciones tiene cada video, no se puede ocultar. Y también cuántos me gusta, cuántos no me gusta, ¿no? Todo eso es público. Y las cifras son cada vez más impactantes, ¿no? Me acuerdo cuando salió una canción de Justin Bieber que se llamaba Baby, en 2010, fue durante bastante tiempo el video con más visualizaciones y tenía 300 millones, una cosa así de visualizaciones, que era muchísimo, ¿no? En 2012, Gangnam Style, no sé si te acordás de aquella canción coreana, sí, claro, que fue como un hit medio extraño, medio bizarro, surcoreano, que pasó los 1.000 millones de visualizaciones en 2012 y fue un hito, fue impresionante. Cuando llegó, había como un contador, como que estaba la gente atenta a ver cuándo llegaba la cifra. Hoy en día son varias las que lo han pasado y ya no se sigue el conteo. La que tiene más visualizaciones, capaz que sorprendo, probablemente no muchos sepan, que es Baby Shark, una canción infantil. Vos la habrás escuchado. La tenemos así como de memoria. Baby Shark. La escuchás y no te la despegas, ¿no? No. Baby Shark, que tiene 8.000 millones de vistas, y después Despacito, otra que también si la escuchás no te cuesta despegártela, Despacito de Luis Fonsi, que tiene 7.000 millones de reproducciones. A los videos cada vez les lleva menos tiempo a alcanzar esos récords y ya como que no estamos tan atentos. Seguro que cuando uno llega a 10.000 millones va a ser como otro hito, pero bueno, son como que los hitos son cada vez más altos y cada vez más rápidos. Esto no tiene tanta novedad. Lo que me interesa más hablar de YouTube hoy es, como les decía, en tantos servicios de streaming. Entonces dejo por fuera la música, que es obviamente un componente muy importante, los videoclips, los trailers de películas, que también,
Los videos familiares, o sea, la parte más abierta de YouTube, que cualquiera puede publicar algún video, que eso, hoy Emiliano mencionaba Tiranos Temblad, eso era de lo que se nutría Tiranos Temblad, ¿no? De videos amateurs. Dejo todo eso por fuera y me concentro más en tanto streaming, o sea, en tanto contenido audiovisual. Me quiero centrar en por qué no hay que dejar YouTube de lado cuando se piensa en qué ver, ¿no? Cuando no sabes que te vas a sentar a comer, no sabes qué mirar. Y también en los problemas que encierra la forma en que YouTube trata de engancharte, de atraparte para que no te vayas. Y ahí estaba eso de la radicalización que mencionaba en la introducción. A ver, primero, ¿por qué no lo tenemos que dejar de lado en esta guerra del streaming? Primero, porque es gratuito, que no es poca cosa. Tal como nos enseñó aquel documental del que tanto hablamos, El dilema de las redes sociales, que un servicio sea gratuito es que nosotros somos el producto, ¿no? Ese era como el gancho de aquel documental. O sea, vos entrás y sabes que te están tomando los datos, a ver de qué mirás para después mostrarte mejor las publicidades, ¿no? Desde que Google entendió cómo monetizar YouTube, porque al principio se decía que era como así como una máquina de perder plata, viste que casi todas estas empresas les pasó eso al principio. Cuando entendieron cómo monetizarla, entonces lo que hace es te mete publicidades antes de que arranque el video, al final y algunas en el medio, que eso el que publica el video lo decide. O sea, vos cuando lo subís... Siempre me quedará la duda si las que no entendían cómo monetizarla eran ellas o la tenían clarísimo y los que no sabíamos éramos nosotros, ¿no? No, pero al principio no tenía publicidad YouTube. Yo todavía recuerdo aquel. Tenés razón. Y cuando apareció era como, che, qué molesto esto, ¿no? Y ahora estás acostumbrado de nuevo. Sí, porque, está. Sí. ¿Qué vas a hacer? Si lo querés, que no tenga publicidad, lo tenés que pagar aparte. O sea, ahí está la monetización. No tenés cómo escaparle a eso. O pagás con tu tiempo, ¿no? O pagás con plata o pagás con tu tiempo de las publicidades, que igual en general son breves, ¿no? O por lo menos te da la posibilidad de saltarla. En los videoclips musicales habrán notado que no te aparecen publicidades en el medio porque el que lo publica dice, bueno, no quiero que aparezca esto, porque imagínate que te corta la mitad de la canción para venderte cursos de inglés y decís, bueno, no entro más a YouTube a escuchar música. Entonces, eso obviamente no lo evitan. Pero otras cosas sí te lo corta como una tanda publicitaria, a veces no de la mejor manera. Pero bueno, si te reconcilias con las interrupciones publicitarias, YouTube es gratuito. Y segundo, porque ahí hay publicado un montón de contenido audiovisual. Hoy Emiliano decía series viejas que no están en otros lugares. Por ejemplo, la serie argentina Los Simuladores, que es una de mis series favoritas, que debe estar por cumplir 20 años, si mal no recuerdo, desde el 2002. Esa serie que es de Telefe y que hasta hace poquito o hace un par de años estaba en Netflix. Yo la había visto en la tele en su momento, la volví a ver en Netflix y ahora cada tanto vuelvo a ver algún capítulo en YouTube porque la sacaron de Netflix, no está en ningún lado, solamente está ahí. Y por algún motivo está en YouTube, porque Telefe no le debe de ser muy difícil hacer el reclamo a Google para que la bajen. Sin embargo, lo permiten. O sea, hay alguna ventaja que encuentran en que eso siga estando publicado. Aparte, están publicados en varios canales con distintas calidades. Algunos que están bastante bien, otros que están un poquito más feos. Eso pasa en general con todo lo que hay, ¿no? Hay que buscarla que esté en un poquito mejor calidad. También hay un montón de cine viejo, películas que seguramente ya no tengan derechos de autor, pero ahí están como rescatadas. O sea, gente que no las encontraría en otro lado porque tenés que ir a buscarla muy específicamente. Bueno, acá la tenés al alcance de la mano. Está, por ejemplo, ¿te acordás? Hace unos meses en la mesa de los viernes hablamos del Pibe de Chaplin, una película que cumplía 100 años. Está disponible ahí entera. También está El Nacimiento de una Nación, que es una película de 1915, que es uno de los primeros largometrajes de la historia. Entonces, para cualquiera que esté interesado en historia del cine, en aprender del cine, es un documento histórico. Fue una película que fue un punto de inflexión en lo narrativo, en lo técnico, que innovó muchísimo. Y también es un documento histórico porque es una obra increíblemente controvertida, que se le adjudica al Nacimiento de una Nación el resurgimiento del Ku Klux Klan, esa organización terrorista, racista, que había surgido ahí en el siglo XIX, después se había disuelto y volvió a principios del siglo XX y volvió después de esta película, porque ahí los Klansmen son los héroes en esta película. Entonces, claro, tenés un documento histórico de lo mejor y de lo peor de la humanidad, digamos, ¿no? De este racismo, pero también de las innovaciones en el cine, y esto está todo disponible gratuito en YouTube, completo y en una calidad, buena calidad en tanto es una película muda del 1915, ¿no? O sea, buena calidad son los parámetros de la época. Y tercero, saliendo de la ficción tradicional, que es lo que solemos hablar en estos capítulos de la guerra del streaming, quiero hablar del universo riquísimo que hay en YouTube de creadores de contenido original que crean específicamente para YouTube. Los llamados YouTubers, esos que tuvieron muy mala fama cuando surgieron, ¿no?
Sobre todo acá, no sé si en el resto del mundo, pero acá los conocimos la palabra youtuber ahí 2014, 2015, porque hubo algunos grupos de youtubers uruguayos que se dedicaban a hacer bromas pesadas, y fueron los primeros que se hicieron famosos, y la palabra quedó ligada como ahí a unos jóvenes vagos que se dedicaban a molestar a otros, y a mí me hacían acordar no sé si te acordás un video de Papo, el guitarrista argentino, creo que está con el programa de Nico Repeto, viste que hay esos programas que hay varios famosos juntos, tipo Mirta Legrand, ¿no? Varios juntos en una mesa, y había un DJ, y Papo, este guitarrista mítico, rockero argentino, le dice al DJ, conseguite un empleo honesto. Bueno, eso era lo que a uno le daban ganas de decirle a estos youtubers, ¿no? Entonces quedó como como un poco manchada la palabra. Pero youtuber es cualquiera que genere contenido específico para YouTube. O sea, vos lo desarrollás con la idea de subirlo acá, que tiene estas particularidades, ¿no? Es gratuito, y entonces vas a tener una llegada muy grande. Y esto abarca gente que mira a cámara y habla de su vida, esos que después se les ha llamado también influencers, que también lo hacen en Instagram, lo hacen en otros lugares, en YouTube hay mucho de eso. Hay gente que muestra cómo reforma su casa, o muestra cómo se tiñe el pelo, cómo se corta el pelo, cosas que no son muy diferentes de los reality shows, solamente que son como más íntimos. Y también esto abarca gente que produce contenido de muy alta calidad. Lo que tiene el YouTube es que te permite hacerlo para un nicho que capaz que la televisión abierta no te lo permitía, ¿no? Capaz que en televisión abierta no podías hacer algo que en realidad es dirigido a un público muy pequeño, pero también como YouTube tiene esto del algoritmo que hace que vos encuentres lo que estás buscando, también como que las cosas terminan encontrando su nicho. Entonces para hablarles de esto, les traigo algunos ejemplos de canales que yo sigo, todos estos en español, aunque por supuesto en otros idiomas hay mucho más, ¿no? ¿Te parece que hacemos una breve pausa, general suspenso, para ver cuáles son tus sugerencias, Dale, tus canales predilectos? Veo, hay muchos oyentes que son fanáticos y siguen. Hay alguien que nos puso ahora, a ver si encuentro el mensaje, 299 canales, sigo. Bueno. Y hay varios que reivindican cosas de muy buena calidad, así que vamos a hacer una breve tanda y enseguida volvemos con eso, con tus recomendados y con los que nos sugiere la propia audiencia. Esta mañana seguimos aquí sumergidos en la guerra del streaming, la columna de Gastón González, que ustedes siempre saben que viene con recomendaciones, siempre habla por lo menos de alguna de las plataformas que están ahí en el tapete, y en este caso estábamos en deuda con YouTube, que es una de las pioneras, de las más masivas y además gratuitas, y bueno, de alguna forma vos empezabas como a reivindicar a los youtubers, ¿no? Por esa idea que nos habíamos quedado. A los creadores de contenido que hacen cosas de calidad, que muchas veces para nichos, ¿no? Cosas que en otros lugares no tenían lugar, pero que acá aparecen y tienen muchísimo interés. Mira, voy con algunos ejemplos antes de escuchar los tuyos. A ver, este oyente Roberto, desde Paysandú, dice, les recomiendo Sin TV, que es Sin con Z TV. Es un canal que mucha gente que no tiene televisión, por ejemplo, lo está usando. Hace una recopilación como lo que podía ser que Bendita TV, ¿no? Tiempo atrás, una cosa con así. Programas políticos casi todos. Exacto. Y encuentran algún que otro personaje bizarro que también son divertidos. Germán dice, el primero es el canal de En Perspectiva, gracias Germán. Después luego canales oficiales de la Dolce Vele, BBC, etcétera. Bueno, en ese caso todos medios tradicionales. Después... Medios tradicionales, perdón, porque yo también miro mucho de la BBC y de la Deutsche Welle he visto también. Pero tienen contenidos específicos. Generados para YouTube. Entonces son videos cortitos que aparte te van enganchando. Los videos de la BBC por lo menos están muy, muy buenos. Y algunos hechos también por una periodista uruguaya, Ana Pais, por ejemplo, con la que hemos hablado. O sea que son bien hechos para YouTube, gente hablando a cámara, contándote algo, pero contándotelo muy bien, ¿no? Muy bien, de una forma muy atractiva, ¿no? A ver, en este caso, este oyente cuyo celular termina en 399, dice, estoy suscripta en Perspectiva, por supuesto, y les cuento que mis favoritos son el de Doctor La Rosa, que te fijaste recién tiene no sé cuántos millones de seguidores, ¿no? Sí. Y el de Gabriel Rolón, entre otros, dice. Después, a ver, después estaba el oyente que decía que seguía 299 canales. Que nos diga alguno, ¿cuál es el que más mira de esos 299? Claro, ahí está. Bueno, hay de todo. Ahora sigo mirando para hacer la selección, pero vayamos a los tuyos, digamos, tus recomendados. Sí. Empezás con uno de geografía, ¿puede ser? Sí, de geografía, a ver si se esperaban que iba ¿Vas a sorprender a la audiencia? Voy a recomendarles el canal Un Mundo Inmenso, que es un canal argentino, por lo menos el que lo conduce es argentino, no estoy seguro si es solamente argentino, porque tienen como el afán de ser así como hispanoamericanos, como sin banderas. El narrador, yo me doy cuenta que es argentino, aparte lo sigo a él en Twitter, pero se esmera por no pronunciar tanto la sh, entonces tiene como ese, o incluso habla de tienes, no como tienen como el afán de ser hispanoamericano.
Es un estado europeo que controla sus fronteras, tiene su gobierno, ejército y emite su moneda. Sin embargo, no es reconocido por ningún otro país del mundo. Como si el tiempo se hubiera detenido, las estatuas de Lenin siguen de pie junto a otros símbolos comunistas. Te invitamos a conocer Transnistria y a averiguar cómo se vive en un país que no existe. Bueno, escuchamos un fragmento el comienzo de uno de los videos de este canal. Un Mundo Inmenso hace videos sobre curiosidades geográficas, geopolíticas. Ellos dicen que buscan conocer los lugares más inexplicables del planeta. No viajan, no son Julio Alonso, digamos, ni tampoco es como La Hora Global acá en la radio o como El Orden Mundial, que es un medio ya más internacional, que ellos van como a lo político, ¿no? Acá Un Mundo Inmenso es como un punto medio, ¿no? Ni de viajes ni de política, sino como de curiosidades en ese terreno. Hacen un trabajo de archivo, toman vídeos de viajeros, vídeos institucionales, y después hacen un muy buen trabajo de edición. También ellos hacen animaciones que están muy buenas, que siempre tienen un estilo particular. Y la información que manejan también es súper interesante. Así, por ejemplo, conocí Svalbard, que es un lugar en Escandinavia donde no está permitido morir, porque hace tanto frío que los cuerpos no se descomponen, entonces no los pueden enterrar. Ahí no es que te tenés que ir a morir a otro lado, sino que cuando se muere alguien se lo tienen que llevar a enterrar a otro lugar. Y después que veíamos, que es de Transnistria, que un lugar que yo no conocía, que es lo definen como el país que no existe porque, funciona en la práctica como un país, pero nadie lo reconoce porque está ahí en un punto tenso entre Moldavia y Rusia, que si lo reconoce alguien puede haber una guerra. Entonces están como ahí, lo dejan ser, pero nadie lo reconoce. Otro tema, ¿no? Recién de geografía, paso a otro tema. Historias extrañas. Acá que es infinito. De cosas sobrenaturales o terroríficas en YouTube hay a patadas. Pero puedo recomendar dos que son un poco más bajados a tierra, como de cosas llamativas. No sobrenaturales, sino como historias llamativas. Uno argentino y uno uruguayo. El argentino, que es un poco más famoso, es Historias Innecesarias. Lo conduce un joven que debe tener 23, 24 años, que es del Chaco. Y que este canal nació con la pandemia porque él estaba aburrido, empezó a investigar historias raras, sobre todo casos policiales, y empezó a publicarlas en YouTube con narraciones, con imágenes de archivo. Podemos también escuchar un fragmentito. Si hay algo en lo que nuestro país no tiene suerte, además de no lograr mantener una economía estable durante más de 5 años consecutivos, es con los parques de diversiones. La mayoría de las veces que un parque de diversiones abrió en nuestro país, alguna tragedia hizo que cierre. En la edición de hoy vamos a hacer un repaso por esos parques de diversiones y obviamente vamos a hacer hincapié en el que fue quizás el más trágico de todos, el Italpark. Cada vez que un medio habla sobre el Italpark lo hace en el marco de algo medio paranormal, como si hay todo un misterio de hechicería, bruja y una maldición en torno a este parque. Y para mí la realidad es algo muchísimo más terrorífica que una cosa medio paranormal inchequeable. Ahí escuchábamos un fragmento entonces del capítulo de Italpark de Historias Innecesarias, dijiste que se llama el canal, ¿no? Sí, lo elegí porque es lo que él habla, ¿no? Hay cosas que se pareciera que son sobrenaturales sobre este lugar y sin embargo él lo lleva a, dice, algo mucho más terrorífico, que en realidad son errores humanos, ¿no? Burocracia, corrupción, y el panorama que te da Historias Innecesarias de Argentina es como bastante, uno agradece haber nacido de este lado del río. Ellos, este canal que se llama, decía, ¿no? Historias Innecesarias, lo conduce este joven chaqueño, Damián Cook, K-U-C. El canal, de hecho, o sea, en YouTube está como Damián Cook. Los títulos de los episodios son Historias Innecesarias, pero el canal tiene el nombre de él. Él lo que hace es, bueno, encuentra estos casos, casi siempre casos policiales, hace laburo de archivo, pero también incluso habla con algunos de los protagonistas como para chequear datos. Tiene un trabajo, un componente periodístico. Algunos videos son cortitos, 7 minutos, 10 minutos. Otros ya son tipo mini documental, 45, 50 minutos. De los largos que vi yo de él, está el de Robledo Puch, el asesino serial en el que se basa la película El Ángel, que es de hace algunos años. También tiene uno sobre la tragedia de Cromañón, que es un video muy fuerte, que no aportan quizás nada nuevo, salvo que no conozcas el caso. Si lo conoces, ¿no? En el caso de nosotros dos, lo vimos en su momento, sí, en las noticias. Yo por lo menos es una de las primeras noticias fuertes que recuerdo. Pero sí tiene cosas que quizás no recordabas, o que algunos videos que no habías visto, como de las familias gritando en la calle a ver dónde están los hijos, afuera de este boliche que se había prendido fuego, ¿no? También él fue, por ejemplo, el que reflotó un fragmento de Almorzando con Mirta Legrand, que después se viralizó, en el que ella conversa con uno de los hermanos Joclender, que era un caso bastante famoso.
dijiste, no estés nervioso, que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento. Te lo puedo asegurar, no es mi estilo ni mi costumbre. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres? Una periodista incisiva, Mirta. Pero le dijo que no se iba a poner, que no quería ponerlo nervioso. En este video que yo lo descubrí por él y a los meses, se ve que en ese momento no, pero a los meses alguien lo recortó del canal de él y lo volvió a viralizar. Bueno, pero nos dijiste que había otro, ¿no? Que tenía un uruguayo. Un uruguayo. Sí, que se llama Chijetes Contenidos, tiene un estilo bastante similar a La Historia es Innecesaria, nacen más o menos al mismo tiempo, no creo que sea una copia, pero es como más o menos el mismo estilo. También toman algunos hechos históricos, como el incendio del Palacio de la Luz, o la tragedia de Quibón, también episodios graciosos o insólitos como la campaña de Pinchinati, o aquella vez que Jorge Nasser escuchó en la radio que dos periodistas estaban burlando de él, fue hasta ahí, se metió en el estudio y los agarró a piñas sin que el operador nunca mandara la tanda, así que capaz que no les tenía mucha simpatía a los periodistas. Quedó todo grabado, eso después también teníamos un audio, pero bueno, como ya me parece que es medio tarde, capaz que lo salteamos. También tiene otro, por ejemplo, sobre un espectáculo que dio Pavarotti acá en Uruguay, que también fue como medio caótico. También tienen videos sobre algunas curiosidades. Yo los conocí por un video sobre el puente del kilómetro 329. ¿Vos lo escuchaste nombrar alguna vez? El puente más largo del país. No. Es uno que cruza Durazno y Tacuarembó y el Río Negro. Un puente que está perdido, que nunca se hicieron las carreteras que lo llevan hasta ahí, pero es una obra enorme que está ahí como medio escondida. Y bueno, yo lo conocí por este video de Chijetes Contenidos. Entonces también tienen ahí como curiosidades, cosas, historias raras, interesantes del Uruguay. Algunos que seguramente los que la vivieran les interesa como algo nostálgico, y otros para descubrir cosas que sucedieron antes. Y para cerrar, un tercer canal recomendado en español es Linguriosa, que lo conduce una profesora de español que es de origen vasco. Y ella dice que es así como no sé la palabra, creo que es como obsesiva del lenguaje. O sea, capaz que es un poco más de nicho, más para no sé cuántos de los oyentes les interesan canales sobre el lenguaje. A mí me gusta, es un tema que me interesa, entonces me interesa ver. Entonces tienen particularidades de dónde vienen algunas palabras, ¿no? Tiene más de 100.000 suscriptores, así que no somos tan pocos los que lo seguimos. Por ejemplo, había uno que era sobre de dónde viene el lunfardo, ¿no? Palabras que nosotros estamos acostumbrados a decir, que para nosotros son totalmente normales acá en el Río de la Plata, pero que se las decís a un español y te quedan mirando como, ¿de qué me hablas? ¿No? Yo hasta que hablé con un español nunca me había percatado de que la manera en que nosotros decimos palabras al revés, como garpar, ¿no? Que quizás son normales, uno sabe que son coloquiales, pero yo no sabía que en otros lugares eso no se usa, no te entienden cuando les dices esas cosas que para nosotros son totalmente normales. Bueno, ¿cuál es el origen del lunfardo? Tiene que ver con el tango, quizás. Bueno, ella hace un video sobre eso, explicándoselo a un público más internacional que quizás no lo conoce. Entonces también para los que tenemos interés por esas curiosidades, ahí es otro pozo en el que podemos caer. Bueno, vos no solo mirás canales de YouTube en español, ¿no? ¿Recomendás alguno en inglés? ¿De cine, capaz? De cine, sí, el que en español hay alguno, el más famoso capaz que lo resumo así nomás, que es uno argentino, pero es como de humor de cine, el que mi favorito se llama Cinefix. Después sigo varios de historia, hay muchos que hace TED, las charlas TED, ¿no? Pero TED también crea videos animados específicos para YouTube, contando episodios históricos, algunos haciendo como acertijos o explicando cuestiones complejas, eso lo suelo mirar. Y hoy mencionábamos algunos medios tradicionales, la BBC, la Deutsche Welle. Yo los que sigo mucho son los de Vox, un medio estadounidense, B corta o X, que hace videos con mucha factura técnica de animación, pero también de esos sí que viajan y van a los lugares, ¿no? Como un periodismo tradicional, pero con videos armados para YouTube. Por ejemplo, el último que vi era te preguntaste alguna vez cuando con una película nace un bebé y vos decís, este bebé es recién nacido, ¿de dónde lo sacaron? ¿No? Uh-huh. Que fueron a la maternidad y se llevaron a uno, ¿cómo hacen? ¿Qué leyes laborales hay para los bebés? Una pregunta que nunca me había hecho, pero cuando la vi en el video dije, es verdad. Qué interesante. Entonces tienen un video sobre eso, ¿de dónde sacan los bebés para las películas? Sí, contame ahora, ¿no? Tienen que ser mínimo de 15 días de nacidos. Ah, mira. Perdón, de 15 días o de un poco más, ahora me vino la duda. Que el tema es que los bebés crecen bastante rápido, ¿no? De recién nacido a un mes cambia, claro, no es lo mismo, ¿no? Entonces lo que van a buscar bebés prematuros que a los 15 días, un mes, igual parecen chiquitos, entonces llevan esos, muchas veces contratan bebés gemelos para tener dos, para irlos intercambiando cuando uno llora. Claro. Entonces todo eso estaba en este video de Vox. Bueno, pero para ir cerrando, a ver, vos prometiste y arrancaste la columna prometiendo grieta, prometiste radicalización
atención. Sí, fui por el lado del morbo, ¿no? Sí. Prometo y cumplo. Buscando llamar la atención, Gastón. Y que quedaran enganchados con la columna. Así. Esto es lo que hay que hacer. Mira, así como Netflix, viste, te da unos pocos segundos antes de empezar a reproducir el siguiente episodio, o cuando terminas uno enseguida te dice, mira el tráiler de esta otra película que capaz que te interesa. YouTube también tiene esa misma práctica como para que te quedes enganchado. Tiene la reproducción automática, lo que tienes que vos la podés desactivar, entonces no te empieza otro video cuando termina el que acabas de mirar. Pero si lo tenés activado te lleva un video a otro y puedes estar horas metido, ¿no? Igual aunque lo tengas desactivado, te aparece un montón de recomendaciones abajo que son, por un lado, vinculadas con lo que estás viendo, quizás si es una canción, otra del mismo artista o del mismo género, pero también en esa lista de recomendados te aparecen cosas vinculadas con los que vos estabas viendo o incluso con cosas que vos buscaste en Google, ¿no? Como son de la misma empresa, vos googleaste algo y te aparece, cuando entras a YouTube, te dice, mira esto que tiene que ver con lo que acabas de buscar. Así podés ir cayendo como por un tubo y te puedes pasar horas, como decía, metido en YouTube. Por ejemplo, viste que yo decía hoy El nacimiento de una nación, esta película que tiene que ver con el racismo, con el Ku Klux Klan. Yo la busqué ayer, y entonces al ratito me empezó a mostrar videos de racismo. Yo como miré Mindhunter, una serie en Netflix que te recomendé, no sé si la llegaste a ver, No la llegué a ver. que es sobre asesinos seriales, después empecé a ver contenido que Netflix había armado para YouTube sobre Mindhunter, por ejemplo, sobre algunos asesinos, las historias reales, cómo eran. Cuestión que ahora me recomienda. Tuyo bárbaro, ¿eh? Me recomienda videos de psicópatas. Ayer cuando lo vi me empecé a reír. Ellos han estado trabajando en los últimos años para que en YouTube haya menos contenido extremista, porque al principio era más como dejar hacer, ¿no? Pero sigue sucediendo que el algoritmo de YouTube, en el afán porque no te vayas, tarde o temprano te empieza a mostrar cosas un poquito más radicales, porque viste que las cosas felices capaz que no te enganchan tanto, pero si vos estás mirando cosas que te hacen enojar o que te preocupan, te empezás a quedar más a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que este tema es esta injusticia, ¿no? Entonces empezás a mirar, te va llevando y así te empieza a llevar en muy poquito tiempo. Son pocos videos que terminás mirando cosas un poco más radicales, un poco más fuertes. Entonces de repente, capaz que miras un video cómico, hay una charla TED bastante con un montón de millones de reproducciones de Hernán Casiari, un argentino, sobre el sistema financiero, como un diálogo, un monólogo cómico sobre el sistema financiero. Miras ese y capaz que después te recomienda otro sobre el mismo tema. Y capaz que así a los 15 minutos estás mirando videos sobre criptomonedas y al ratito te convenciste de que el sistema financiero es un robo, ¿no? Eso es como una escalera muy rápida que uno hace dentro de YouTube. Sí, ahí lo decimos hasta en tono jocoso. Eso capaz que no es tan problemático, pero hay otros casos que sí, ¿no? Y comprobados de que eso ha traído problemas. Sí, se habló mucho en su momento de aquel terrorista de Christchurch, ¿te acordás? En Nueva Zelanda, que había asesinado a un montón de musulmanes en 2 mezquitas en 2019. Después, cuando se revisó su historial en la web, se encontró que era un obsesivo de mirar videos de supremacismo blanco en YouTube. Porque la propaganda lo que tiene es que cuando está bien hecha te engancha, ¿no? La propaganda busca justamente eso, busca generar en vos una reacción. Y en YouTube está lleno de esto. Y entonces imagínate qué pasaría si hay gente con tiempo que está encerrada en su casa porque, no sé, capaz hay una pandemia y no puede salir. Entonces que estás mirando más YouTube, estás como medio bajón porque capaz que estás sin trabajo, y así es gente muy susceptible que empieza a caer en pozo de videos, y por eso son tan virales los videos sobre que la pandemia es una mentira. Acá no voy a ponerme a discutir el tema de fondo, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, nosotros teníamos un video ya de unos años con una española, Cristina Martín Jiménez, hablando de teorías conspirativas. Era una mesa de los viernes en la que ella había participado. La Feria del Libro de San José, ahí me acuerdo. está. Y ese video en su momento había tenido unas reproducciones, y el año pasado de repente nos dimos cuenta que tenía cientos de miles de visualizaciones nuevas. ¿Por qué era? Bueno, porque ella había sacado un libro sobre la pandemia, entonces gente había empezado a mirar videos de Cristina Martín Jiménez y había terminado mirando en perspectiva, ¿no? Entonces hay como un círculo vicioso en el cual estos temas uno puede terminar cayendo en radicalizarse, que es como una advertencia que hay que tomar con YouTube. O sea, hay que tener cuidado con lo que uno mira. Así que entonces, digamos que la conclusión de tu columna es: no se olviden de YouTube, que tiene mucho material, hay de buena calidad, ¿no? No se crean que los youtubers hacen solo pavadas, ni mucho menos. Pero también advertís que hay que tener cuidado con seguir ciegamente las recomendaciones, ¿no? Sí, es un poco un lema de estas columnas, ¿no? Ya lo hablamos con aquel reproduce algo de Netflix, que vos podés confiar en lo que el algoritmo te muestra y no pasa nada, capaz que al final el algoritmo elige mejor que vos. Pero tener cuidado con eso, ¿no? O sea, por un lado, no ver siempre lo mismo, tener como variar, por eso también las diferentes plataformas que tienen distintas cosas, pero también eso, estar despiertos, o sea, no quedarte con que todo lo que te está mostrando YouTube una cosa atrás de la otra, en algún momento pará y decís,
bueno, capaz que tengo que salir de YouTube, ¿no? O por lo menos tener la conciencia crítica de entender que estás cayendo en lo que YouTube quiere que caigas, que es en mirar un video atrás de otro y por eso te sigue mostrando esas cosas. Impresionante la cantidad de recomendaciones que nos vinieron de parte de la audiencia, ¿eh? Muchísimos. No pensé que fuera tan... Tantos miran... Claro, que fuera algo, el de los una 299. movida... ¿Te dijo alguno que mira el de los 299? No sé, ahora después recopilamos bien y en todo caso volvemos a otra columna de YouTube, ¿te parece? En la guerra de los streaming le dedicamos otro capítulo más teniendo en cuenta esas recomendaciones, no sé, nos pondremos a mirar entonces algunos de esos canales también. Y si alguno le descubre alguno a través de las recomendaciones, que también nos cuente qué les pareció. Ahí está.